Viracocha, el dios que volvió al mar. En los Andes, cuando la noche apenas se aparta y el alba acaricia la superficie sagrada del lago Titicaca, el viento lleva un eco antiguo. Es un murmullo respetuoso, un nombre transmitido entre generaciones, envuelto en el aura del misterio y la devoción. Viracocha, el nombre se desliza por el aire frío. Para los sabios del altiplano, no es solo palabra, es memoria, es presencia. Viracocha, el gran creador, el fundador, el señor del agua y la luz, es el paradigma de los orígenes, no solo suyo, sino de todo lo que respira y descansa bajo el sol andino. Cuentan que cuando la tierra era aún informe y el caos gobernaba, en las aguas profundas y azules del Titicaca hubo un acontecimiento extraordinario. Una silueta emergió del lago robusta, majestuosa, envuelta en resplandores difíciles de describir. Viracocha, dicen, se alzó entre la niebla como emerge el sol tras una noche de tormenta. Con sus manos modeló montañas, dibujó los ríos, dio nombre a las flores. Los primeros hombres, torpes y asustados, observaban a ese ser envuelto en un brillo de oro o en la claridad del alba, según quien relate la historia. Su piel, decían, reflejaba todos los colores del amanecer. Pero Viracocha no se mostró como tirano ni como deidad lejana. Lo hizo caminando entre los hombres y mujeres del altiplano, acercándose a ellos como uno más, con humildad y respeto. Mucho antes de que los incas tallaran palacios en Cusco, o que algún cronista hispano anotara su nombre sorprendido. Los pueblos del altiplano ya lo reconocían como maestro, porque Viracocha no solo creó el mundo físico, se convirtió en portador de saber. Sus días y noches transcurrieron viajando entre aldeas, conversando con quienes le recibían, se sentaba junto a los sembradores y les enseñaba cuándo y cómo plantar la papa, cómo escuchar el ciclo de las lluvias, cómo proteger a los campos del viento y la helada. Les mostró el arte de la agricultura, revelándoles los secretos de la quinoa, maíz y otros frutos, que antes de él eran indomables. Bajo su guía, la tierra se volvió fértil, y los hombres aprendieron que la verdadera cosecha era el agradecimiento. Así nacieron los primeros rituales y ofrendas. Pero no solo era maestro de la tierra, Viracocha les regaló también la palabra. Les enseñó símbolos, marcas en piedra y barro, que no solo servían para enumerar, sino para transmitir memoria y narrar historias. Con él nació la escritura protoandina, hilos y nudos, piedras y tallas, registros que aún asombran al mundo moderno. Enseñó cómo recordar y cómo no olvidar. Su enseñanza principal, sin embargo, era el respeto y la reciprocidad, la idea de que cada acción humana impacta en la Pachamama, la Madre Tierra, y en los dioses que la habitan. Hablaba de equilibrio, que así como el hombre toma de la tierra, debía devolverle con cantos, trabajo y gratitud. Todo lo creado es mi hijo, decía. Nada debe ser herido injustamente. Respetad la vida pequeña del insecto y la grandeza del cóndor. Sed guardianes del agua y del fuego. Su voz era profunda, como trueno que despierta montañas. Algunos decían que se escuchaba incluso en la distancia. Cuando la tormenta caía, había una paz singular en su cercanía. Los animales se calmaban a su alrededor. Las plantas parecían reverdecer donde posaba su sombra. Además, Viracocha enseñó sobre el cielo, las constelaciones que se reflejan en las aguas oscuras y los mensajes que esconde la luna cuando cambia de rostro. Ayudó a los sabios y sacerdotes, los amautas, a calcular los ciclos del sol y la llegada de las estaciones, para que nada, ni sequía ni vendaval, sorprendiera jamás a su pueblo. Quienes aprendían de él notaban su particular manera de enseñar. Nunca imponía la verdad, sino que guiaba con preguntas. ¿Qué ves cuando miras la montaña? ¿Qué escuchas cuando sopla el viento? Así, cada persona hallaba respuestas en su interior, ampliando el círculo de sabiduría. Pronto, los pueblos del altiplano prosperaron, tejiendo redes de comercio y hermandad. El arte floreció con colores y formas nuevas. Las fortalezas y templos crecieron, orientados según los dictados de las estrellas y el sol. La palabra de Viracocha, no solo en la voz, sino en el ejemplo, se volvió la ley sagrada. Fue entonces que viajeros de lugares remotos comenzaron a oír sobre ese Dios maestro que caminaba sin escoltas, ofreciendo soluciones donde solo había problemas. Su sabiduría cruzó montañas y lagunas.
Algunos dijeron verlo partir rumbo a otras tierras, para llevar su conocimiento más allá del reino andino. Otros aseguran que siempre regresaba al Titicaca, donde pasaba largas horas meditando en las orillas, hablando con las aves acuáticas, pero como ocurre con todo ciclo, llegó el final de su estadía visible. Hay muchas versiones, cada una recreada por los cantos de las abuelas y los murales de templos ancestrales. Unos relatan que, viendo que su misión estaba completa y que sus enseñanzas florecían, Viracocha reunió a quienes más apreciaba. Otros narran que fue una mañana serena la que marcó su despedida. Miró hacia el horizonte, allá donde las aguas dulces del Titicaca parecen juntarse con el firmamento. Caminó pausado, dejando huellas en la arena, hasta sumergirse lentamente en el lago. Mientras el sol ascendía, la silueta de Viracocha parecía disolverse en el resplandor del agua. Fue entonces que, según las leyendas, dijo: «Regresaré cuando la humanidad recuerde su verdadero origen». Desde entonces, su promesa ha sido parte inseparable de la memoria andina, no como una amenaza ni como un juicio, sino como una esperanza. Porque, según los sabios, el retorno de Viracocha no depende del calendario ni del azar, sino del despertar de cada conciencia. Un día, cuando las gentes vivan con dignidad y humildad, cuando el respeto por la tierra y por uno mismo vuelva a ser ley, entonces el gran maestro regresará. En Tiahuanaco, ciudad milenaria, cuyo misterio permanece insalvable para los arqueólogos, se cuentan las piedras talladas como páginas de un libro antiguo. Cada representación, cada símbolo, narra escenas de Viracocha guiando a aprendices, sosteniendo bastones de mando o bendiciendo maizales. Las estelas pétreas, los monolitos, parecen guardar la huella de sus pasos. ¿Qué fue entonces Viracocha? ¿Un dios venido de los cielos, forjador de los hombres y las cosas, portador de luz? ¿O acaso un sabio de una civilización desaparecida que legó avances y valores mucho más allá de su tiempo? ¿O tal vez, como sugieren algunos amautas, Viracocha es, en esencia, el sol espiritual que nunca muere y que aparece a través de quienes obran con justicia y compasión? Son preguntas eternas, pero lo indudable es la vigencia de su promesa y su enseñanza. En cada comunidad andina, en cada sembradío, en el ritual humilde de agradecer antes de comer o beber, Viracocha vive en la mirada de quienes aspiran a la sabiduría sin orgullo, en la delicadeza con la que se cuida la vida mínima del campo, en la alegría de compartir el pan. No faltan los relatos de viajeros que, en los momentos de crisis, han sentido la presencia del maestro. Un consejo en sueños, una luz en el horizonte, una respuesta encontrada inesperadamente. No estamos solos, dicen los sabios. Viracocha observa. Hoy, frente al lago Titicaca y sus misterios, ancianos y sacerdotes siguen entonando cantos al amanecer. Invocan su nombre no para invocar milagros, sino para recordar la senda. Quizá, como repiten los más viejos, Viracocha nunca se fue. Solo espera paciente, que aprendamos a escuchar el llamado, que cultivemos la humildad y el respeto, que recordemos aquello que hace siglos enseñó no solo con palabras, sino con el ejemplo. Todo lo que existe es creación sagrada. Sed dignos de portarla. El mito entonces permanece abierto, y mientras los primeros rayos del sol rocen las aguas antiguas, el nombre de Viracocha seguirá, luminoso, viajando entre sueños y despertares, oculto a veces, otras evidente, pero siempre, siempre dispuesto a regresar por el mismo camino de las olas cuando estemos listos para su mensaje, porque en los Andes, donde la tierra y el cielo se rozan, el gran maestro nunca terminó de despedirse. Solo marcha, silencioso, aguardando a que la humanidad recuerde quién es. Si este documental ha sido de tu agrado, danos un me gusta, toca la campana y suscríbete a Reescribamos Nuestra Historia.